¿Sabes qué? Mire, pastor, yo vine y lo llamé por teléfono. Mire. ¿Qué rayo es eso? ¿Por qué necesito? Pues sí, con que me diga, yo sé lo que es un teléfono, no tiene que ver. Es que somos así. Y difícil de cambiarnos, nadie nos va a poder cambiar. La cuestión de las imágenes, no se discute en Nicea. No, la cuestión de las imágenes no se discute después, se discute posteriormente. Claro, lo de las imágenes no vino como un proceso de intención devocional, vino como un proceso de recordación a los mártires. Acuérdense que ya para el siglo II, donde quiera se sabía que un mártir había caído, se levantaba una iglesia y desde luego se le otorgaba el título de santo precisamente como resultado de haber sido ¿qué? Un mártir de la fe. Un mártir de la fe. Claro, el concepto santo la iglesia primitiva lo utilizó indiscriminadamente para todos los cristianos, porque el término santo lo que significa es separados. Y todos los cristianos hemos sido separados. Separados para Dios. Así es que cuando se crea el concepto de las imágenes, se crea más bien con una intención recordatoria. Es posteriormente, dentro de ese fenómeno que acontece después del siglo VIII, que las cosas empiezan a cambiarse y a deformarse, y entonces se empieza a darle unos atributos a las imágenes que realmente la doctrina católica no le enseña, pero la tradición entonces sí lo avala. Que son, acuérdense que nuestros hermanos católicos caminan con el aspecto doctrinal y con el aspecto tradicional. Cuando hay un elemento doctrinal que no es sostenido teológicamente, entonces viene y dice, pero nuestra tradición. Claro, no son los católicos nada más los que hacen eso, yo conozco evangélicos también, que se abrazan de la tradición también cuando lo que creen no lo pueden sostener teológicamente. Vamos a escuchar tu pregunta. Sé que mencionaste que la semana que viene se tocaría el papado. No obstante, tocaste un poco por encima del tema y mencionaste que realmente la institución del papado comenzó a partir del siglo V, como la conocemos hoy día. Sí. Pero no es cierto que antes de eso ya había una cierta fusión entre lo que es un prepapado y el personaje del emperador, que se le llamaba Pontífice Máximo, ¿no? Sí. O sea que ya se veía ahí una fusión entre poder político y pseudo-espiritual. Precisamente, ¿no? La corrosión de la Iglesia Católica ahí. Precisamente por eso dije al final que el cristianismo de la Edad Media fue el producto precisamente de la postura filosófica de los bárbaros, que fue ninguna, y del pensamiento político romano, que fue el que prácticamente copió al carbón la cristiandad. Y yo quiero ser consistente en mi postura, y es que yo siempre hablo de la cristiandad hasta el siglo XVI. Yo empiezo a definir personalmente, ¿no? Empiezo a definir católicos como se conocen hoy, como los conocemos hoy, después del 16. Porque ya necesariamente hasta el siglo XVI los cristianos éramos uno solo, con las virtudes y con los defectos que teníamos, éramos uno solo. Y nuestra raíz, cuando uno lo hace el análisis histórico, uno descubre que nuestra raíz no viene con Lutero. Nuestra raíz viene con la iglesia cristiana apostólica del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XIII, XII, XI, X, 8, 7, 4, 3, 2 y 1. O sea, porque no existe tal
cosa como una iglesia apostólica, católica apostólica romana del siglo I. Ni existe tal cosa como una iglesia católica apostólica romana del siglo X ni del siglo XII. No, del siglo XVI. Del siglo XVI. Entonces, desde luego, cuando yo veo la historia del siglo XVI para atrás, yo tengo que decir, lo bueno que está ahí, a mí me aplaude. Lo malo que está ahí, a mí me censura. Indistintamente. Porque había una sola iglesia. Una sola iglesia. Claro, que habían cristianos, sí, los arianos, pero la iglesia no los consideró iglesia. Bueno, y porque los católicos tampoco los consideran nosotros. Bueno, ya eso ha cambiado. Eso realmente ha cambiado. Y ha cambiado en alguna medida. O sea, inicialmente pues nos llamaban los hermanos separados. Pero entonces hay que preguntar cuál es la intención y el propósito, ¿no? Porque yo puedo aceptar que me digan hermanos separados. Bueno, sí, yo soy separado del siglo XVI para acá. Ahora, si la intención de decirme hermano separado es considerarme un bastardo, le tengo que decir al católico que sea, estás equivocado, porque yo no soy un bastardo dentro de la fe cristiana. Yo vengo de las mismas raíces de fe que vienen todos los cristianos desde el primer siglo hasta el día de hoy. También así, mire, yo el lunes antepasado se dio la marcha, ¿verdad? De aquí falleció un amigo mío sacerdote y yo estaba en la marcha, pues así en maones, en tenis, en un suéter. Pero yo quería llegar al entierro de mi amigo sacerdote. Yo quería llegar, pero como tenía que hacer un programa especial por la noche para la Canal del Milagro de la actividad, pues eso me retuvo. Y llamé por teléfono a la familia del amigo sacerdote para informarle, mira, yo espero llegar, pero me van a perdonar la apariencia en la que estoy. Entonces le expliqué que estoy en la marcha que está aquí en San Juan, y yo quiero llegar, pero no hay ningún problema, Moisés, para nosotros tú eres parte de nuestra familia y solamente nos alegrará verte aquí en el cementerio con nosotros. Así que yo llegué. Claro, cuando yo llego, pues la familia me dice, estamos esperando al padre que viene a hacer las exequias fúnebres, ¿no? Y allí, pues no, debajo de una capilla que hay en el cementerio de Trujillo Alto, pues allí nos detuvimos a esperar y a conversar, pero pasó 10 minutos, pasaron 15 minutos, pasaron 20 minutos, pasó media hora y el sacerdote no apareció. Y cuando el sacerdote no llegó, entonces la familia del sacerdote me dice, Moisés, se va a repetir la historia de otras veces, porque en otras ocasiones yo he estado con ellos en situaciones así. Así que, por favor, da tú las exequias. Y yo tuve el privilegio de compartir esa experiencia cristiana, de llevar a la experiencia de una familia, al consuelo y a la esperanza, dentro de una comunidad donde todos son católicos. O sea, yo tengo muy buenos amigos sacerdotes católicos con los que puedo compartir esto. Bueno, también así, yo creo que yo he sido el único ministro evangélico que ha oficiado una boda evangélica en una catedral católica. O sea, porque yo no oficié una boda católica en la catedral, no, yo oficié una boda evangélica dentro de una catedral. Y la razón que se me dio para permitirme esa oportunidad de oficiar una boda evangélica dentro de una catedral católica fue sencilla, como decirme, sabemos que no piensas como nosotros, pero tienes respeto y nos miras con dignidad, y eso para nosotros es suficiente. Y yo me puedo sentar con amigos sacerdotes católicos y hablar de la historia. Y si me dicen, tú eres un hermano separado, le digo, ¿cuál es la intención de tu término? ¿Verdad? Porque yo necesito saber la intención. Si la intención es decirme, sí, pues que te separaste, que en el siglo XVI te fuiste por otro sendero, pues mi respuesta es bien sencilla, sonreída, le digo, no,